¿A quién va dirigido este webinar? Justamente a las personas que son extranjeros, que viviendo en su país quieren comprar propiedades acá en Estados Unidos, ya sea para vacacionar, para vivirlas o por inversión, para rentarlas o para que les genere alguna revalorización por protección del patrimonio, por diversificación. Realmente no importa la razón por la cual quieras comprar una propiedad, ya sea en Houston, en Miami, Orlando, que son específicamente las ciudades que yo trabajo, pues este webinar va dirigido a ti. Mi nombre es Karina Chacín y yo ayudo a inversionistas extranjeros a invertir justamente o a colocar su patrimonio para resguardarlo, protegerlo, para diversificar o sencillamente porque están buscando una seguridad que en estos momentos no tienen en sus países y quieren asegurar ese patrimonio y tener esa tranquilidad y dársela a su familia a través de la compra de propiedades en Estados Unidos. Tengo un equipo que me acompaña no solo de agentes inmobiliarios, sino también de especialistas que acompañan a mis clientes durante todo el proceso de inversión. Vamos a hablar entonces hoy del tema específicamente de financiamiento de propiedades acá y yo me manejo en los mercados de Houston, Miami, Orlando, como ya comenté, y voy a estar dando, digamos, los ejemplos para estas tres ciudades. Yo me especializo en inversionistas mexicanos, aunque trabajo con otros inversionistas, realmente me he dedicado mayormente a México. Empecemos entonces con el contenido, son 9 puntos específicamente que quiero tratar el día de hoy. Y la primera pregunta, básicamente son 9 preguntas que son las que me hacen comúnmente mis clientes, es que si un extranjero puede comprar propiedades acá en Estados Unidos con crédito. Y definitivamente sí, es increíble cómo un extranjero puede aplicar a crédito mucho más fácil que un local por la sencilla razón de que para que un local pueda aplicar a comprar una casa con crédito, necesita tener un historial crediticio en Estados Unidos que si tiene algunos detalles, por ejemplo, que ha tenido algunas deudas que no ha pagado a tiempo, por ejemplo, tarjeta de crédito, o ha tenido alguna renta en el pasado y ha tenido que romper el contrato por alguna razón. Si hay eventos de este tipo, retraso en pagos y algún rompimiento de contrato como cualquier otra cosa asociada a real estate, esto digamos que pone un punto negativo a ese historial crediticio y de eso depende que les aprueben crédito, inclusive que podamos tener buenas tasas de interés. Esto no sucede para el extranjero, ¿ok? Entonces es importante que lo sepan, cualquier persona extranjera que vive en otro país distinto a Estados Unidos puede optar a comprar una casa acá en Estados Unidos, una propiedad, casa, departamento con crédito. La segunda pregunta más recurrente es ¿cuánto es el enganche? Aunque el enganche puede iniciar en un 25% del precio de la propiedad, cuando la propiedad tiene un valor mínimo de $215,000, la realidad es que para conseguir mejores tasas de interés se pueden conseguir en la medida que el enganche sea mayor. Un enganche del 30% está bien, dependiendo de si la propiedad la estás comprando para rentar y quieres que la propiedad se pague sola, ya sea acá en Texas o en Florida, lo ideal es que el monto del enganche sea un 50%. Con ese 50%, yo busco las propiedades que haciendo un ejercicio histórico puedo conseguirlas, esas que se paguen justamente con la renta. Hago un análisis estadístico en el caso de Houston de los 6 meses anteriores en cuanto se han rentado esas propiedades en la zona donde la estoy ofreciendo. Y en el caso de Florida, si se trabaja a través de rentas cortas, que es lo que trabajo en Florida, en Miami y en Orlando, también me apoyo con los administradores de propiedades que nos dan un ejercicio, al igual que con el financista, de cuál es el punto de equilibrio para que esa propiedad se pague sola y en el 90% de los casos es un 50%. Entonces ya sabemos que el enganche, aunque puede ser de un 25%, lo ideal sería un 30% si es una casa para vivirla o para vacacionar. Y en el caso que la propiedad sea para rentar, lo ideal es dar un 50% de enganche. Otra pregunta recurrente son las tasas de crédito, las tasas de interés.
Las tasas de interés, como le comentaba, van a variar del monto del enganche. Para obtener mejores tasas, mayor debe ser el enganche. Sin embargo, en este momento las tasas pueden estar fluctuando entre un 6 y un 8%. Va a depender no solamente del monto del enganche en este caso, sino también del perfil del cliente, además del el programa que pueda escoger, porque mis aliados con los que trabajo, que son especialistas en crédito, ellos van a tener, luego de que nosotros tengamos una primera reunión por Zoom para escoger propiedades, van a pasar al paso siguiente, que es justamente tener la reunión con estos especialistas, dependiendo de la ciudad donde vayas a hacer la compra, para que hagan dos cosas. Uno, puedan hacer las preguntas y poder asesorarte con qué programa te quedaría mejor hacer esa inversión. Y dos, va a solicitar la aplicación y unos recaudos con los cuales se va a precalificar a la persona, porque esa carta de precalificación la necesitamos en el caso de Houston. En el caso de comprar propiedades en preventa en Florida, la carta de precalificación la vamos a necesitar más adelante, ya que usualmente estos proyectos de que están en preventa se tardan de 1 a 3 años aproximadamente en que se entreguen. Entonces, la carta de precalificación no se necesita inmediatamente, como si sucede en Houston. Otra pregunta importante es que si se puede refinanciar. Hay programas donde se permite refinanciar hasta cierto monto. A partir de ese monto puede haber una penalización. Hay otros programas que sí se pueden financiar sin penalización. Por eso es importante que la asesoría especializada se la dé el aliado de mi equipo, porque yo acá traigo información muy general de acuerdo a la experiencia que tengo, pero esto lo tiene que informar y lo tiene que indicar el especialista, y ya como un traje a la medida, dependiendo del perfil de cada cliente. Pero en conclusión, sí se pueden refinanciar las tasas de interés o se puede refinanciar el préstamo. ¿Se puede amortizar el capital? También. También hay productos o programas que permiten amortizar el capital. Igual va a depender del producto financiero que se escoja o del programa financiero que se escoja, y en función de eso, pues va a poder o refinanciar o amortizar a capital. Les comentaba, bueno, la importancia de la carta de preaprobación. Otra pregunta importante es cuándo deben iniciar el proceso. Cuando compramos en crédito en Houston, el proceso como tal dura alrededor de 45 días. Sin embargo, es necesario la reunión con el especialista en crédito unos días antes, normalmente 1 o 2 semanas antes, justamente para precalificarlo y que tengamos la carta. Y lo segundo, para que tú le puedas entregar todos los recaudos necesarios para armar el expediente, cosa que los 45 días, una vez que entremos en contrato, no tengamos inconvenientes por falta de documentos. Entonces, lo ideal es que lo hagamos alrededor de unos 50 días, unos 60 días aproximadamente. O sea, serían como 2 meses para ya al finalizar esos 2 meses estar firmando ya la propiedad. En el caso de Florida, en este caso el crédito se va a tardar normalmente un poco menos, porque el programa que se utiliza usualmente para el caso de Florida son programas que se soportan con la renta que va a generar el departamento, porque son productos muy distintos o propiedades muy distintas, que en el caso de Florida pueden aplicar a un tipo de crédito que es más rápido, porque se va a soportar justamente con lo que es la renta que va a generar ese departamento. Es importante también saber que hay un enganche que ya les había dicho que puede ir desde el 25 a un 50%. Sin embargo, en el momento que entremos en contrato, en el caso de Houston, no se tiene que dar completa esa cantidad. Solo se da un monto de esa cantidad que lo podemos llamar reserva. Aquí en Estados Unidos el término es earnest money, y esa reserva o earnest money es parte del enganche. Entonces, cuando entramos en contrato el día 1, inmediatamente se firma el contrato. Ese día, más tardar el día siguiente, en el caso de Houston, se está entregando ese porcentaje, esa cantidad, que puede variar.
puede variar, en el caso de construcciones nuevas, puede ir alrededor de unos $5,000 hasta unos $10,000 o un 1% del precio de la propiedad. Si son casas usadas, normalmente es el 1% de la propiedad. Y en el caso de Florida, que son propiedades en preventa, se entra con un 20% como el primer pago, dependiendo del momento en el que esté ese proyecto, si estamos en lista cero, si estamos iniciando. En algunos casos podemos entrar solo con $10,000. De hecho, ahorita en Miami tengo unos proyectos que están en su primer precio y tenemos la oportunidad de entrar con $10,000 y hay una estructura de pago de acuerdo a cuándo se va a terminar el proyecto. En ese tiempo se va a pagar ese 50%. ¿Okay? Entonces va a depender de la ciudad en la que vas a comprar, cómo se maneja ese monto o ese enganche, cómo se va a dar. En el caso de Houston se da solo una parte y al final, a los 45 días, cuando se haga el cierre de la firma, se entrega la diferencia para completar entonces el 25, el 30 o el porcentaje que se vaya a dar de enganche. Los requisitos, otra pregunta que siempre me hacen. Los requisitos son varios, los 5 más importantes o los 2 más importantes dentro de los 5 principales. Los 2 más importantes es tener el dinero para el enganche, eso definitivamente hay que tenerlo, y también es importante contar con el porcentaje para los costos de cierre. Los costos de cierre es básicamente el pago de la escrituración, el pago de la notaría, y eso está alrededor de un 6% del precio de la propiedad. O sea que debes contar, si vas a hacer crédito, del porcentaje del enganche más un 6% que son los costos de cierre. Adicionalmente, el banco pide que el día de la firma o en ese proceso del crédito tengas disponible en tu cuenta la cantidad asociada a 6 meses o a 12 meses de lo que va a ser la cuota del crédito. Vamos a ver para explicar mejor. El banco quiere ver o quiere tener la seguridad de que te va a dar un crédito y que vas a tener en el banco un dinero que no va a debitar, solamente para sentirse, digamos que seguro el banco, de que hay un respaldo en el banco que va a cubrir de 6 a 12 meses de lo que va a ser el pago de esa cuota del crédito. Eso va a depender igual del programa, todos esos detalles lo van a hablar con el especialista. Entonces, esa es la parte de los requisitos principalmente, tener el monto del enganche, los costos de cierre y la reserva. El segundo importante es poder demostrar a través de una constancia de trabajo, ya sea emitida por la empresa con la que trabajas o emitida por un contador, en el caso de que trabajes por tu cuenta, una carta donde diga cuántos son tus ingresos mensuales. Allí hay un formato, de hecho, el especialista en crédito tiene un formato que le suministra a mis clientes y con ese formato se va elaborando la carta. Digamos, esos son los dos principales, demostrar que se tiene el dinero para comprar y demostrar que se tiene cómo pagar ese crédito. Hay 3 requisitos adicionales que no es que no sean importantes, pero no son, digamos, los vitales, como es o que son más sencillos. Se necesita una factura del domicilio en la ciudad de origen para demostrar que se vive en ese país. Se piden los estados de cuenta también para demostrar que se tiene el enganche. Y otro requisito que se pide también es tener una referencia del banco donde se diga que eres un buen cliente. Esos serían los 5 requisitos principales para poder entonces hacer un proceso de crédito. Como te das cuenta, en algunos casos, uno que otro requisito pudiera tardarse un poco, por eso es importante iniciar el proceso 1 o 2 semanas antes de que empecemos ya o que entremos en contrato. ¿Ok? Ahora, ya terminando, ya para terminar este webinar, si no hay ninguna pregunta, no sé, Samuel o Alejandro, si tienen alguna pregunta, que la hagan ahorita. Es importante que sepan, y lo comentaba en el correo que les envié ayer, en Real Estate en Domingo, que es el artículo que yo escribo casi todos los domingos, donde ahorita es un excelente momento para comprar porque como estamos en el último trimestre del año, vamos a conseguir descuentos importantes con las constructoras. Y además de los descuentos en cuanto al precio de casas que están listas, también nos van a dar incentivos, por ejemplo, montos para costo de cierre, incentivos importantes como es
que la propiedad no las pueden entregar con la lavadora, con la secadora, con el refrigerador. Algunas constructoras también entregan lo que son las persianas, otras un poquito que dan más, que podemos conseguir mejor deals, no las entregan también con todo lo que son los canales de agua de lluvia o los drenajes de agua de lluvia que van alrededor de la casa, que eso es algo que se debe poner acá, y los aspersores también para el pasto. Entonces, hay ciertos incentivos dependiendo de la constructora que ahorita justo en este último trimestre podemos conseguir. Lo más importante es el precio, que podemos ya comprando propiedades ahorita tener una revalorización porque estamos comprando un precio por debajo del mercado. Entonces, eso es lo más importante que quiero dejarles. De hecho, ahorita tengo unas promociones de casas que van, tengo una casa en 250, tengo otra en los 260 y una en los 270. Son casas ideales para vivirlas, para vacacionar, para rentar. Entonces, si este momento es el que tú estás pensando o estás a punto de tomar la decisión, contáctame a través de mi teléfono, que lo vamos a dejar acá a lo que enviemos, a lo que quede esto colgado en la página, para que me contactes y podamos agendar una cita y ver entonces cuál de las opciones que estoy manejando, ya sean estas tres económicas u otras, porque trabajo con casas también, no solo acá, sino en Florida, que pasan los millones, entonces todo va a depender de la necesidad que tú tengas. Pero ahorita es un momento para invertir, no solo acá en Houston, sino también en Florida. Así que me encantó estar con ustedes el día de hoy, hacer este resumen breve en función de las preguntas más comunes para financiamiento y nos vemos pronto esta semana, espero me estén escribiendo para que entonces iniciemos este proceso de asesoría y de este camino para tener tu próxima inversión acá en Estados Unidos. Nos vemos pronto. Karina Chacín, Realtor.